el llamado para su gloria eterna, con base en lo que dice ahí el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5. Ahí vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesús. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Dice ahí su palabra en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Tome su lugar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. El Señor nos ha llamado a su gloria eterna y ese es un gran privilegio. Es mucho que decir, hermano, un llamado para su gloria eterna. Dice ahí también la segunda carta del mismo apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha, ¿qué, hermano? Nos ha llamado por su gloria y virtud. Nos ha llamado por su gloria y virtud. El Señor ha hecho un llamamiento a nuestras vidas. Y como hemos dicho, el Señor no nos llama nada más a que sea una persona moralmente buena, a que ya no sea un adúltero, borracho o ladrón. Eso es parte del arrepentimiento, sin duda. Pero el llamado que el Señor nos hace es para su gloria eterna. Y en su gloria eterna, hermano, pues es maravilloso. Mire, vamos a ver lo que dice ahí la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 11. Amén. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de ¿qué? Del llamamiento. Ahí está su llamado, dignos de su llamamiento, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Y luego sigue diciendo el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjese bien, hermano, ese llamamiento que el Señor hace es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, para que seamos glorificados en Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 8 nos habla también de ese llamamiento y dice en el versículo 29, leo el 28 también en el nombre del Señor Jesús. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son, ¿qué cosa, hermano? Son llamados. ¿Para qué o por qué? Sigue diciendo el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó. ¿Qué es predestinar?
Predestinar es dar un destino anticipado. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, o sea, el Señor Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor, hermano, nos ha llamado para que finalmente, hermano, seamos glorificados y seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es en realidad, hermano, maravilloso, ser glorificados como el Señor. Como lo dice también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice ahí la Escritura, primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Versículo 2 dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pues si ahora tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, ¿qué hemos de ser? Sigue diciendo el versículo 2: pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él. Hemos de ser glorificados, transformados. Eso es maravilloso, hermano. Quien tiene entendimiento de este llamado, hermano, no se moverá jamás de este camino glorioso que lo conduce a la gloria eterna. Como dice ahí el apóstol Pablo a los Efesios, cuando menciona también el llamamiento. Mire, Efesios capítulo 1, dice ahí el versículo 18. En el nombre del Señor Jesús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de ¿qué? De su llamamiento o de su vocación. Vocación o llamamiento es lo mismo. Cuál sea la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza del llamado que ha hecho el Señor Jesús a nuestras vidas, hermano? Que obtenga un buen carro, que sea muy prosperado, una buena casa. No, hermano, ¿qué visión más corta sería esa? El Señor nos ha llamado para su gloria eterna. Gloria a Dios. Pero hay que entenderlo, y por eso Pablo dice que el Señor alumbre los ojos no físicos, no carnales, sino los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber, para que podamos conocer cuál sea la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entender, conocer esa esperanza de su llamamiento, hermano, es algo glorioso. Quien tiene ese entendimiento, créalo, hermano, no se moverá jamás del Señor, porque ha entendido que el llamado que Dios ha hecho en su vida es para poseer, hermano, gloria eterna, es para la gloria eterna y ser glorificados, ser transformados, ser semejantes a Él. Porque a los que antes llamó, a estos también justificó. ¿En qué momento el Señor nos justifica? Bueno, la Biblia dice que somos lavados y justificados
en el nombre del Señor Jesús. Es decir, ahí cuando se invoca el nombre del Señor Jesús, somos justificados. Somos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor, hermano, nos ha llamado para ser glorificados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermano, ahí el apóstol Pablo dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado. ¿Eres qué cosa, hermano? Llamado. Eres llamado. Usted ha sido llamado. ¿A qué, hermano? A la vida eterna, lo que es igual a la gloria eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces el Señor nos ha llamado, hermano, a una vocación, un llamamiento, hermano, una vocación santa, un llamamiento que implica ser glorificado y implica, hermano, heredar la gloria eterna. Hebreos capítulo 3, mire lo que dice. Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús: por tanto, hermanos amados, o hermanos santos, participantes de qué, hermano? Del llamamiento. ¿Qué tipo de llamamiento tenemos, hermano? Celestial. Nuestro llamamiento es celestial. Esa palabra celestial también se traduce, hermano, como en el griego epuranios, que significa el cielo de arriba o el cielo de encima. ¿Y cuál es el cielo de encima? ¿Cuál es el cielo de arriba? Es el tercer cielo, hermano. El tercer cielo, nuestra vocación o nuestro llamamiento es del tercer cielo, hermano. Está contemplado para habitar en el tercer cielo. Será sin duda maravilloso, hermano. Tenemos un llamamiento celestial. Hermano, nuestro llamamiento no es propiamente a que usted sea un hombre exitoso, un hombre que sobresalga en la economía. No, por favor. Nuestro llamamiento es un llamamiento celestial del tercer cielo. Sigue diciendo el texto: considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tenemos una profesión y un llamamiento. Versículo 2: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad la casa, el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿quién, hermano? Nosotros, pero con una condición: si hasta el cabo o hasta el fin retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Si mantuviéramos firme la esperanza, hermano, de ser glorificado y de poseer la gloria eterna.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Esto, hermanos, sin duda excede al tipo de evangelio que se habla, que se predica y que promete a la gente ser muy prosperado, tener salud, tener bienestar. Hermano, esto es algo más, esto es algo glorioso. Además, refiriéndonos a la primera escritura que leímos en Primera de Pedro 5, versículo 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, no temporal, hermano, eso será eterno. Lo que el hombre puede poseer en esta vida solamente, hermano, es temporal, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven o las que no se ven son eternas. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, pero aclara el versículo 10, después que hubieres un poco de tiempo, ¿qué cosa, hermano? Vamos a recibir o hemos de recibir o de heredar esa gloria eterna después de ¿qué, hermano? Dice la versión antigua, no sé si difiera un poco, la versión 60, dice: después que hubierais un poco de tiempo, ¿qué? Padecido. El Señor nos ha prometido una corona, hermano, una corona incorruptible de gloria, pero después que hubieres un poco de tiempo padecido. Gloria a Dios. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, y esta vida o esta estancia en esta vida, hermano, es cual una prueba. Porque cuando fuere probado, después de que pasáramos esta prueba o la estancia o la transición por esta vida, entonces recibirá, ¿qué cosa, hermano? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, feliz, eso quiere decir bienaventurado. Es muy feliz, es dichoso el varón que sufre o que soporta la tentación, porque cuando fuere probado en nuestra transición por esta vida, hermano, o en nuestro peregrinar en esta vida, es cual una prueba, pero una vez que pasemos esa prueba o esta prueba, recibiremos la corona de vida. La corona de vida que equivale a la gloria eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, mientras tanto, mientras que lleguemos a ese día en que hemos de recibir la gloria eterna, entonces, hermanos, según leímos en Primera de Pedro capítulo 5, hemos de padecer. El Señor nos llamó y nos hizo conscientes, hermano, de que hemos de padecer. Y vamos a ver esa parte también, ya que en las observaciones de este tema, no solamente hablo de el llamado a su gloria eterna, sino también dice el cual requiere que llevemos la cruz y que muramos. ¿Cómo es esto? Vamos a ver ahí Lucas capítulo 9. Evangelio según Lucas capítulo 9. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer ahí el versículo 23. Amén. Y
dice ahí su palabra bendita. Y decía a todos, ¿quién decía esto, hermano? El Señor Jesús. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Sigue diciendo, porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare o ganare todo el mundo y se pierda él a sí mismo, o corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. Entonces, hermano, el Señor, note usted cómo nos llama. Este llamamiento que hace el Señor dista mucho, es decir, está muy lejos del llamado que hoy en día se hace a las personas. El llamado que hoy en día se hace a las personas por muchos predicadores, Dios te llama para que seas muy prosperado, para que tengas el mejor carro de la cuadra, para que tengas la mejor casa de tu colonia, para que tengas el mejor puesto de tu empresa. Y prometen y hacen ese tipo de llamados, lo cual suena muy bien, pues a quien no le gusta oír eso, decir, pues voy a estar muy bien, voy a tener éxito, voy a tener de lo mejor. Pues a toda la gente le gusta que le endulcen el oído de esa manera. Pero ¿sabe qué? Toda esta gente que acepta ese tipo de llamados es temporal. Como dice la parábola conocida como el sembrador. Aquella semilla que cae junto al camino y que luego vienen las aves, o que dice el Señor en la interpretación de la parábola, luego viene el malo y quita lo que fue sembrado en el corazón. Es temporal. Inclusive así lo dice la parábola. Estos son aquellos que de manera temporal. Sí, porque esa prosperidad o esa supuesta prosperidad, si se da, no va a ser para siempre, ni siquiera para esta vida, sino que toda gente va a tener sus altibajos. Va a venir enfermedad, va a venir otros que puedan hacer el trabajo mejor que él y que lo puedan destituir. Y la gente, después de haber recibido un llamado que iba a ser el más próspero, que iba a ser el jefe de la empresa, que iba a tener de lo mejor, entonces se lleva con un chasco o una sorpresa. ¿Y qué pasó con lo que me prometieron? Si ahora me despidieron del trabajo, mi esposa me acaban de informar que tiene cáncer y que está en los últimos días o en fase terminal. ¿Qué pasó con todo lo que me prometieron? ¿Qué pasa con esa gente? Pues se aleja. Fue solamente temporal, fue solamente emocional. Bendito el nombre del Señor Jesús. En realidad, hermano, el Señor no hizo ni hace ese tipo de llamamientos. El Señor es muy claro diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo.
¿Negarse a qué? Negarse a sus propios gustos de uno, negarse a sus propios placeres. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hemos dicho, hermano, y recalcamos una vez más, tomar la cruz equivalía en el tiempo de Roma, en el tiempo en que el Señor Jesús estaba diciendo estas cosas. Roma, hermano, llevaba a la cruz no, hermano, para ser aplaudidos, no, llevaba a la cruz, hermano, a los hombres criminales para que fuesen muertos. El hombre o la persona que era llevada a la cruz o que tomaba su cruz era para que fuese crucificado y muerto según las leyes romanas en aquel tiempo. Jesús, hermanos, sabía también lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a sufrir, lo que Él iba a padecer en la cruz. Llevar la cruz, hermano, equivalía a ir a la muerte. Sí, así como lo oye. Equivalía a ir a la muerte. Quiere decir que, en otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, primero tiene que negarse a sí mismo, segundo tiene que estar dispuesto a ir a la muerte por causa de mía, por causa del Señor. Si no está dispuesto a morir por causa del Señor, entonces no puede seguirle. Si está dispuesto a tomar su cruz, entonces dice el Señor: sígame. Pero si no está dispuesto a tomar la cruz, a ir aún, si es necesario, a la misma muerte, no puede seguir al Señor. Así es como hay que seguir al Señor, hermano, llevando la cruz. Estar dispuesto a morir. Volviendo a la primera carta del apóstol Pedro, recordé esta escritura del capítulo 5. Dice ahí, primera de Pedro, perdón, el capítulo 2, hermano. Capítulo 2 de la primera de Pedro. Versículo 20. En el nombre del Señor Jesús dice: porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. 21. Porque para esto sois llamados. ¿Para qué somos llamados? Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor, hermano? Estuvo dispuesto y de hecho fue a la misma muerte, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas. ¿Sus pisadas de qué, hermano? De que fue muy bien atendido, homenajeado, fue puesto con los reyes romanos, los recibieron con toda una corte. Quizás eso sea la forma en que vivió el Señor, hermano, con ropas reales, en un carruaje. No, hermano, el Señor Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas.
Versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. El Señor, hermano, nos dejó ejemplo. Sois llamados, pues que también Cristo padeció, vosotros también debemos, hermano, de padecer. Pero la buena noticia, hermano, es que es un poco de tiempo, pero recuerde que después de ese poco de tiempo hemos de poseer la gloria eterna. Hemos de ser coronados con la corona incorruptible de gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 16. Mateo 16 dice la escritura, voy a leer desde el versículo 15. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Ahí Simón, hermano, que es Pedro, acierta con esta revelación, una revelación que vino no de carne y sangre, mas de parte de los cielos, hermano. De parte, como dice ahí, de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál fue esa revelación en la cual Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador? Los judíos esperaban de hecho al Mesías, hermano, y sabían que el Mesías o el ungido era su Redentor, era su Salvador, era el que había de poner debajo de sus pies a todos sus enemigos, era el que venía a reinar. Entonces, ante esta declaración de Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Señor Jesús lo confirma diciendo que era una revelación de nuestro Padre que está en los cielos. Podemos pensar, hermano, en Pedro y en el resto de los discípulos cuando oyeron esto. Cuando oyeron la confirmación de que ciertamente Jesús era y es el Mesías. Estar con Él les garantizaba, sin duda, un lugar muy especial. Y en cierta ocasión, pensando en eso, disputaban de cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Pero ¿sabe qué? En cierta ocasión preguntaron al Señor, ¿restituirás al reino o el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos creían que en ese tiempo el Señor Jesús iba a restituir el reino de Israel. ¿Qué era restituirlo? Pues volverlo como fue antes y no estar bajo el yugo de Roma, sino que Israel tuviera su propio rey, sin duda como lo fue en los tiempos del rey David, que puso a todos sus enemigos alrededor debajo de sus pies. Como fue en los días de Salomón, un reino lleno de esplendor y de riqueza.
Y el Señor les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. En cierta ocasión vino una mujer con sus 2 hijos, los hijos de Zebedeo, y ya pensando en que el Señor pues ya se iba a implantar como rey y que iba a ser a un lado al imperio de Roma. Sinceramente lo pensaron, hermano, porque vieron que el Señor Jesús era capaz de multiplicar los peces y los panes, hermano, y alimentar a una multitud. No alimentó en una ocasión a 3,000 personas y luego en otra ocasión a 5,000 personas. Sin duda pensaron: si es capaz de alimentar a una multitud, será capaz de alimentar a un ejército que se levante contra Roma. Sabían, hermano, de su poder, cómo expulsaba demonios. Sabían, hermano, cómo en cierta ocasión le dijo al viento y a la mar: cesa. Calmó la tempestad, paró la tempestad, y dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Sabían de su poder, hermano. Sabían además de su sabiduría, y no era algo ilusorio que ellos pensaran que ya el Señor Jesús iba a tomar posesión del reino en ese tiempo. Estoy hablando de tomar posesión del reino literalmente, levantarse como rey en esta tierra y quitar de sobre sí el yugo romano. Y por esa razón también vinieron en cierta ocasión esta mujer con sus 2 hijos. Mire, vamos a leerlo ahí en Mateo 20, versículo 20. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Y él les dice: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda en mi reino, dice: y el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Y no porque dijeran: oye, ¿qué les pasa? Si esto no va a ser en este tiempo, eso va a ser a futuro, cuando el Señor vuelva a venir en su gloria. No, porque ellos de alguna manera creían que en ese tiempo iba a ser la restitución del reino a Israel. Tanto, hermano, que se enojaron contra los 2 hermanos. El Señor entonces les da una enseñanza y les dice, versículo 25: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Bien, el punto, hermano, que quiero que observemos es la disposición o la idea que tenían los discípulos de que el Señor Jesús fuera declarado, hermano, como Mesías, y claro, tener una parte importante en su reino. Pero, sorpresa,
les da una noticia y les dice, volviendo ahí al capítulo 16 de Mateo, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Salvador de Israel. Ya esto como que ha de haber desconcertado a los discípulos. Bueno, nos acaba de confirmar que ciertamente Él es el Mesías, el Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y ahora nos dice que no le digamos a nadie. Sin duda han de haber pensado, nosotros ya queríamos publicarlo, hacerlo, darlo a conocer, hacerlo notorio. Como cuando gana un político su elección, ¿verdad? Está ya desesperado por dar a conocer que ganó. Y los discípulos se encontraron con esto. Les dijo que a nadie dijese que Él era el Cristo. Y en lugar de eso, miren lo que les dice. Versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén. ¿Y qué cosa, hermano? Y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo? Pues si nos acabas de decir, Señor, que tú eres el Cristo, nuestro Redentor, y ahora nos dices que hasta vas a ser muerto. Es por eso que en el versículo 22, mire lo que Pedro le dijo. Y Pedro, tomando la parte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Pedro, que había tenido una gran revelación de que él era el Cristo, ahora mire en este descuido, ¿qué le pasó? Versículo 23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿A quién le dijo esto, hermano? A Pedro. Me eres escándalo. ¿Por qué? Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Pero el Señor, hermano, antes de hacer este llamado, se pone de ejemplo diciendo que Él mismo, hermano, aunque Él era el Cristo, y decir que Él era el Cristo era tanto como decir que era el Salvador, el Mesías, el Redentor, el Rey, pero que había de padecer y ser muerto y resucitar al tercer día. Para ser, hermano, para que se cumpla lo que dice ahí Filipenses 2. Miren, recordé esta escritura. Filipenses 2 dice en el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente. ¿Hasta qué punto, hermano? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, por eso, porque padeció y fue obediente hasta la muerte, ¿qué pasó? Versículo 9.
por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, a lo máximo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria a Dios Padre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todo esto, hermano, después de haber padecido hasta la muerte y muerte de cruz. De igual manera, hermano, nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Hemos de padecer, hermano, por un poco de tiempo, porque ¿qué es nuestro tiempo en esta vida, hermano? Es un poco de tiempo comparado en la eternidad, es muy breve. Ya hace tanto que ayer éramos jóvenes y ahora ya estamos viejos y luego ya ancianos, y nuestra vida se va como una sombra que no permanece. Pero después, hermanos, si hubiéramos padecido por este breve tiempo en esta vida, recibiremos, hermano, la gloria eterna. Hemos de ser glorificados, hemos de recibir, hermano, o de obtener la gloria eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Es una paradoja, hermano, que alguien escribió diciendo: el camino bajo es el camino alto, estar abajo es estar en lo alto, el corazón roto o quebrantado es el corazón sano, el espíritu contrito es el espíritu con regocijo, el alma arrepentida es el alma victoriosa. No tener nada es poseerlo todo. El que soporta la cruz es para obtener la corona. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir, hermano, a Lucas 10, más bien Mateo, hermano. Mateo 10. Mateo capítulo 10. Gloria a Dios. Dice la Escritura, versículo 34. Amén. Señor dijo: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, ya hemos dicho que tomar su cruz es estar dispuesto a morir. Y el que no toma su cruz, ¿y qué más, hermano? Y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para seguir, hermano, es necesario tomar la cruz. Los enemigos del hombre que decide seguir al Señor serán los de su propia casa. Marcos capítulo 10. Evangelio según Marcos capítulo 10, versículo 17. Amén. Y saliendo él para ir su camino, o sea, el Señor Jesús, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. No le dijo que estaba mal que le haya llamado bueno, hermano.
sino que más bien lo hizo reflexionar en el hecho de por qué Él era bueno. Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Pero no le dijo, no debes de decirme bueno, solamente le dijo que Dios es el que es bueno. Amén. Versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad o desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole amóle y díjole: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven. ¿Qué dice, hermano? Sígueme tomando tu cruz. Ahí está lo que nos pide el Señor para que seguirle. Sígueme tomando tu cruz. Es decir, debes de estar dispuesto a dejarlo todo por mí y aún estar dispuesto a morir. Por eso dice el versículo 22, mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Acaso lo pudo seguir? No, se fue triste porque seguramente pensó en que no quería dejar todas sus posesiones. Volviendo a Lucas, pero en el capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 57. ¿Lo tenemos? Lucas 9, 57 dice: y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueras. Te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. ¿Por qué le dijo esto el Señor? Como diciéndole: ¿estás dispuesto a seguirme? Mírame, obsérvame, que yo no llego a palacios de lujo, no tengo riquezas, no tengo nada. Como diciéndole: ¿aún así quieres seguirme? ¿Estás en realidad dispuesto a padecer? Entonces este hombre se la pensó. Dijo: yo creo que miró, pues aquí no veo ni siquiera un carruaje, no veo que traigan riquezas. No, pues está crítico seguirlo. Y mire cómo se la pensó, versículo 59. Y sigue diciendo: y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué quiso decir déjame que primero vaya y entierre a mi padre? Este hombre. O este otro hombre, ¿verdad? Y dice ahí, dijo a otro: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No es que el padre se acabara de morir y que el Señor muy cruelmente dijera: no, déjalos. No, sino que viendo este otro que seguir al Señor no garantizaba riquezas, no garantizaba llegar a palacios, no garantizaba pues prácticamente nada, le dijo: Señor, yo te puedo seguir, pero espérate que primero muera mi padre, pues me deje una herencia. En otras palabras, es lo que esperaba. Deja que me deje una herencia. Él tiene algo de dinero y ya dándome mi herencia, pues te puedo seguir, pero así sin nada, que no tienes ni dónde recostar la cabeza, que las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos y tú no tienes nada, Señor, pues mejor me espero a que mi padre muera, que me dejen mi herencia
Y ya de eso, entonces sí, con esa herencia te puedo seguir, Señor. ¿Qué dijo el Señor? Versículo 60. Jesús le dijo: deja los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Para seguir al Señor, hermano, había que estar dispuesto a padecer, a perderlo todo, a sufrir, aún estar dispuesto a morir. Juan capítulo 12, Evangelio según Juan capítulo 12, versículo 24, dice ahí en el nombre del Señor Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, o sea, el grano queda solo. ¿Qué podrá preparar con un solo grano de trigo? ¿Algún pan? No, pues ¿para qué da un solo granito? Pero si en cambio el grano de trigo muere, ¿saben que el grano de trigo para que fructifique tiene que morir? No sé si usted ha visto un grano de algún otro, ya sea de maíz, cómo queda, como dijéramos, echado a perder, ya no sirve. Pero de allí empieza a enraizar y produce, muere. ¿Y en razón de qué dijo esto el Señor Jesús? Bueno, leemos el versículo 23, también dice: entonces Jesús le respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Pero antes, para que sea glorificado, primero les dio a entender que tenía que morir. Y por eso les dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, refiriéndose a él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva, va a ser glorificado. Versículo 25. Ahora sí, ya se refiere en general a todos sus discípulos, incluyéndonos a nosotros. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Y qué manera de honrarnos el Señor? Ser glorificados y ser puestos, hermano, en alto. Por eso dice el Salmo 113 que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? 14, versículo 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos,
el Señor vivimos, y si morimos por causa del Señor, hermano, para el Señor morimos. Dice Filipenses 1:21, una cita muy conocida. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. En otra ocasión dijo, Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo. Él ya estaba muerto. Yo ya no vivo. Vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cierto, el llamado que el Señor nos hace, hermano, es para su gloria eterna. Es maravilloso. Pero la vamos a obtener, hermanos, su gloria o la gloria eterna, después que hubiéramos un poco de tiempo padecido. Un poco de tiempo padecido. En esta vida hemos de padecer. Y se cumplirá lo que Pablo dijo, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera. Lo leemos, hermano, y ahí terminamos con esta escritura. Romanos, gloria a Dios, 8, versículo 18. Porque tengo por cierto, o sea, con seguridad, que lo que en este tiempo se padece, hermano, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Una gloria venidera. Pero después que hubiéramos padecido por un poco de tiempo, llevando su cruz, muriendo para poder vivir. Porque el que perdiere su vida por causa del Señor, para vida eterna la ganará.